Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestra entrevista de la jornada. Tema combustible. Se habló muchísimo en la última semana sobre esto. Había una propuesta que se estuvo negociando en el Congreso. Finalmente ayer se terminó por derogar aquella ley que buscaba crear también un fondo de estabilización. Bueno, ¿qué va a pasar con los precios? Es lo que nos estamos preguntando. ¿Qué va a pasar a partir de ahora también, verdad? Con los emblemas privados, con Petropar. Queremos hablar por eso con Guillermo Parra, él es de Dicapar, que nos va a comentar un poco también sobre cómo está el negocio de los combustibles. Muy buenos días. Sí, buenos días, Samuel, y a la amable teleaudiencia. Bueno, se habló muchísimo del tema combustibles y, a ver, uno de los temas que el sector privado reclamaba había una distorsión en el mercado, ¿verdad? Porque uno de los emblemas y el emblema Petropar tenía una cobertura de un subsidio, lo que hacía que los precios que estén vendiendo al público sean, en algunos casos, 700 hasta cerca de 1000 guaraníes más barato, ¿verdad? Eso provocaba una competencia desleal y finalmente, de alguna manera, ayer se termina corrigiendo eso al suprimir este subsidio que estaba teniendo Petropar, Guillermo. Sí, así es. En primer lugar, quiero aprovechar la oportunidad para aclarar de que el sector privado, en su conjunto, nunca ha solicitado subsidio alguno para los combustibles. Ni nunca lo va a hacer. El sector privado cree en la libre competencia. Existen en el país 15 importadores de combustibles, 21 empresas distribuidoras, 2.500 estaciones de servicio aproximadamente. Entonces creemos, incluso una empresa estatal compitiendo en el sector, ¿verdad? Entonces creemos de que están dadas las condiciones para que se pueda garantizar la libre competencia, y de no ser así, el Estado tiene las instituciones para ello, que es la ley de competencia, la CONACOM. Entonces nosotros nunca estuvimos de acuerdo, nunca hemos solicitado subsidio alguno. Lo que sucedió es que por el camino, ante la subida brusca, sumada a la anterior subida post-pandémica, la subida brusca debido a la guerra, hizo que el gobierno, el Ejecutivo específicamente, viera algunas alternativas para atenuar esta suba. Y así fue como en el Ejecutivo surgió la idea del fondo de estabilización de precios del combustible. Habíamos participado entre todos los sectores, públicos y privados, en varias reuniones en el Ministerio de Industria y Comercio, donde nos hicieron la presentación de este fondo. Nosotros, estuvimos de acuerdo como concepto de que el fondo, si funciona bien, podría ser una solución ya permanente para suavizar las subas, pero en ningún caso para subsidiar montos muy grandes como los que estaban subsidiados. Lamentablemente este fondo tiene el pecado original de que, valga la redundancia, carecía de fondos, ¿verdad? Porque un fondo como este se tiene que fondear primero cuando los combustibles tienen un precio bajo, para después tener los fondos necesarios para hacer frente a las crisis cuando se presentan, como es la que se presentó ahora. Entonces se vinculó el concepto del fondo a un préstamo, y eso es lo que no cayó bien en las autoridades, en los parlamentarios y en la sociedad, y tiene razón, ¿verdad? Otro préstamo otra vez, ¿verdad? Para este fin. Por ahí surgió el tema de la presión de los camioneros, ¿verdad? Que bloquearon rutas, etcétera, y salió esa ley de subsidio a Petropar, que fue ahí en 24 horas prácticamente se cocinó todo entre los parlamentarios, los camioneros, tal vez alguna autoridad de Hacienda, etcétera. Y fue una ley que surgió mal. Nosotros denunciamos inmediatamente que tenía varios efectos, como lo que le alcanzaba a 3 de cada 10 paraguayos, como que no impedía tampoco la suba de precios para contener la inflación, que dejaba fuera de competencia a 2.200 estaciones de servicio, más de 30.000 empleados con sus familias, que introducía una posibilidad de escasez de gasoil en un escenario internacional de escasez. Y bueno, y todo eso nos condujo a criticar esa ley del subsidio. Por suerte, el Parlamento también reconoció que fue un error y tomó las acciones correctivas con la misma rapidez con la cual se aprobó la ley, ¿verdad? Sí. El día de ayer se derogó y ahora está pendiente la firma del presidente de la República para su promulgación. Totalmente. Ahí quiero poner un poco lo que está opinando la gente también respecto a esto. Le voy a pedir también a
nuestro compañero que está en controles, que nos pueda poner en pantalla. Nosotros en el Twitter estuvimos preguntando qué opinaba la gente sobre el tema de subsidiar los precios de los combustibles. Y la pregunta puntual dice lo siguiente: ¿estás de acuerdo con establecer un subsidio para contener los precios de los combustibles? Un 16% o 15% dice que solamente para Petropar, para privados y sector y para Petropar dice un 2%, y un 80% de la gente que estaba opinando dice que no es bueno subsidiar precios de combustible. De los que están participando en este momento del sondeo durante esta entrevista. La pregunta ahora que nos hacemos, Guillermo, es, bueno, se eliminaron todos los subsidios, vuelve otra vez, o si el Ejecutivo promulga, digamos, acepta la derogación de esta ley, vuelve otra vez la libre competencia, digamos, ¿verdad? Que todos, por una cuestión de oferta y demanda, establecen precios. ¿Qué pasa con los precios? ¿Verdad? ¿Van a subir? ¿Se van a mantener en estos niveles que estamos viendo ahora? Algunos se preguntaban, en las últimas semanas vimos que hubo una caída en el precio del crudo, creo que también trajiste algunos gráficos para mirar, le voy a pedir también en dirección que nos puedan poner esos gráficos, de un precio del crudo que está por debajo de los $100 por barril hace ya algunas semanas. ¿Qué podemos esperar para los precios? Y creo que es importante ilustrar con este gráfico. Este gráfico que vemos es el gráfico de un producto denominado Heating Ahí estamos Oil. en pantalla también. Ah, ok. Perdón. Ahora estamos viendo el gráfico del crudo. Está en 98. Sí, está en $98 el barril. Sí. O sea, pero en Paraguay nosotros no importamos petróleo crudo. No tenemos refinería de petróleo. Importamos productos terminados. Importamos producto terminado, gasoil, naftas. Entonces, lo que realmente tenemos que ver es el otro gráfico. El otro gráfico, si podemos poner también. Es el gráfico, en este caso, de un producto que se llama Heating Oil, que es el gasoil. Acá en pantalla ya tenemos. Perdón, el gasoil, ¿verdad? Este gráfico, como ven, es el gráfico del gasoil y ven que no tiene una correlación lineal, es decir, no se mueve exactamente igual que el crudo. Okay. Porque el mercado del crudo es uno y el mercado de los derivados combustibles es otro. Ahí estamos. Sí. Por ejemplo, en el costo de refinar petróleo para producir gasoil intervienen también otras variables como el precio del gas natural, porque el hidrógeno se utiliza para extraer azufre del gasoil. Okay. Y también depende de la oferta y demanda de gasoil, en el caso del gasoil, que como sabemos ahora hay escasez internacionalmente por las sanciones que se han aplicado a Rusia, los buques que están detenidos en ultramar, etc. Ahí en Europa hay escasez de gasoil, Brasil es un importador de gasoil, 40%, Argentina 30%. Entonces lo que tenemos que ver es el gráfico de Heating Oil y no el gráfico de crudo. Entonces eso en primer lugar. Y ahí te consulto, ese producto terminado ¿también ha tenido alguna reducción en las últimas semanas o se ha mantenido estable? Como se puede ver en el gráfico, este gráfico corresponde a un mes, tuvo un pico casi 30 días atrás y después se mantiene más o menos estable con algunas oscilaciones. No tiene una curva descendente como muestra el crudo. El gasoil está más o menos horizontal con algunas oscilaciones porque hay mucha volatilidad en los precios en este momento. Un día sube 4%, el día siguiente baja 4%, sube 1%, baja 1%, así está, ¿verdad? Hay mucha volatilidad porque hay mucha incertidumbre. La volatilidad está directamente vinculada a la incertidumbre de los mercados en torno a lo que sería la disponibilidad de combustible a futuro. Y si vemos este precio que se ve ahí, $3.408, esos son dólares del galón, ¿verdad? Ese es el precio hoy. Eso no quiere decir que hoy tiene que costar eso, ni mañana, ¿verdad?, va a costar esto. Pero es simplemente un ejercicio, una referencia, ¿verdad? A ese precio de $3.408 el galón que tomé esta mañana antes de venir acá, si hacemos los cálculos, y cualquiera que esté interesado en saber cómo se hacen los cálculos me puede contactar, no tengo ningún problema en explicarle también. Eso fue muy publicado por las autoridades de Petropar en estas semanas, la estructura de costos del gasoil, ¿verdad? Tiene directamente que ver con esto, ¿verdad? Este precio del heating oil o gasoil en dólares por galón convertido a precio de venta al público de guaraníes por litro, hoy en un cálculo directo, incorporando todas las variables de flete fluvial que subió, flete marítimo que subió, el impuesto reducido de 430 guaraníes el litro, que estaban 6.80. Incorporando todas esas variables,
Hoy el precio de venta al público tendría que ser 8.770 guaraníes el litro para el gasoil y está en el sector privado en 8.500. Sí. Eso no quiere decir que va a subir, no estoy diciendo que va a subir, digo nomás de que por ahí está el precio, no es que hay un desfasaje en el precio actual respecto al precio internacional y que tiene que bajar. Simplemente digo que no están dadas las condiciones hoy para bajar. Porque hay que tener en cuenta también de que el precio es función del stock real que hay en los tanques y también de un stock virtual, que es un combustible que ya se compró a futuro, ¿verdad? Porque se van posicionando las empresas ante la incertidumbre de que suba o baje, ¿verdad? Y se van posicionando, a veces le va bien y a veces le va mal, ¿verdad? A veces sube más o a veces baja más, ¿verdad? Claro. Lo que sí que se van posicionando y ya hay partidas compradas y cerradas en precio, ¿verdad? Entonces eso también forma parte de lo que sería un stock virtual, ¿verdad? Sí. En las últimas semanas surgieron también noticias de que países productores iban a usar sus reservas, ¿verdad? De que iba a haber una mayor oferta a nivel global. Eventualmente estos anuncios que se han dado de los países productores podría hacer que haya una merma en ese nivel de incertidumbre y con eso los precios puedan tener alguna reducción, los precios al importador y después que eso se traslade también al consumidor final. Evidentemente el precio del crudo es uno de los factores más importantes, si bien no es el único, es uno de los factores más importantes y en la medida en que se estabilice y baje, obviamente eso se va a trasladar en alguna medida, una medida importante, al precio de los derivados del petróleo. Pero también, como dije, depende de otros factores. Claro. ¿No? Y ninguno de esos factores controlamos nosotros. Claro. Somos tomadores de precio. Eso también, o sea, si por ejemplo baja el precio del petróleo, el crudo para los derivados lleva también un tiempo hasta que se haga el efecto traslado. Sí, lleva un tiempo y tiene que bajar también, por ejemplo, como les dije, el costo de gas natural, tiene que regularizarse la oferta y la demanda en Europa, son mercados enormes. En la región, como dije, 40% del gasoil de Brasil es importado, en Argentina el 30% es importado. Entonces nosotros somos como los que estamos al final, ¿verdad? Claro, de la fila y porque por nuestra posición geográfica tenemos un sobrecosto flete fluvial, por nuestro volumen es muy pequeño comparado con los volúmenes de otros países. Son todos factores que juegan en contra. Entonces, hoy a corto plazo, Guillermo, lo que podemos esperar es que estos precios que estamos teniendo por lo menos se mantengan. Sí, eso es lo que en eso estamos, ¿verdad? Estamos peleando para mantener los precios y en la medida que se vayan dando bajas sostenidas, ahí se va a trasladar eso al precio de venta final al público, porque van a estar incorporadas esas bajas en las compras a futuro que se haga, ¿verdad? Pero de hecho ahora lo estamos saliendo de una situación, esta situación del subsidio creó movió todo el mercado. Ahora hay empresas que tienen su stock parados hace casi un mes, hay aún producto circulando a precio subsidiado, va a demorar unos días en siquiera estabilizarse y a partir de ahí recién se va a normalizar otra vez el flujo de combustible con el traslado de los precios internacionales a los precios locales. Ahora, entonces hay otras herramientas para bajar los precios si queremos bajar, quitando al lado el subsidio, el fondo, etcétera, que es el impuesto selectivo al consumo. A eso iba a ir, porque también hoy muy probablemente, y si no se trata hoy, seguro la otra semana se va a poner en debate, hay una propuesta de reducción de la tasa del impuesto selectivo, ¿verdad? El proyecto que por lo menos llegó hasta nosotros en redacción hablaba en el caso de las naftas, que creo que es hasta 34, 38%, bajarlo a 17%, ¿verdad? Y en el caso del gasoil de 18 a 9. Esa medida, que puede ser temporal o permanente, podría ayudar a que los precios de alguna manera tengan un efecto sobre el precio final del consumidor. Obvio, el impuesto selectivo al consumo es un componente guaranizado del costo, de la estructura de costo de los combustibles, mayor o menor medida dependiendo del producto resultante, ¿no? El gasoil hace tiempo que tiene un precio congelado del impuesto, estaban 680 guaraníes el litro el gasoil común, sí, para bajar a 430. Sí. Y los otros combustibles también hace 3 meses que tienen un precio congelado, que no es un porcentual del precio de venta. Ahora estamos en esa situación. Ahora, si se quiere bajar más aún, se puede, ¿verdad? Hay todavía un margen para bajar, ¿verdad? Más o menos por mes son 30 millones de dólares al mes que se recaudan con concepto de impuesto selectivo al consumo. Va a depender eso de la finanza del Estado, un tema donde nosotros no nos podemos meter, pero nada más decir que existe esa posibilidad
y es lo único que se Claro. puede tocar para bajar en condiciones de no subsidio, ¿verdad? Y ante la ausencia de un fondo, es lo único que tenemos para bajar los precios de los combustibles. Y en Pero baja una cierta cantidad, no se Exacto. puede pretender bajar 2.500 No, guaraníes, no, no, cosas claro, así, ¿verdad? claro, claro. Pero ¿en cuánto calculan ustedes si se llega a hacer esta propuesta de bajar de 34 a 17? ¿Cuánto más o menos podría llegar a afectar en el precio? Y no tengo idea así ahora mismo, hay que hacer los cálculos. En las naftas es bastante complejo el cálculo, porque en Paraguay se importan dos tipos de naftas y con el alcohol se formulan dos tipos finales de nafta. Ese es otro tema, tenemos el alcohol que es producido localmente. Nosotros ya le hemos propuesto al Ministerio de Industria y Comercio ver la forma, si existiera, de bajar los costos del alcohol, tal vez viendo los costos de la materia prima, el maíz, caña de azúcar, etcétera. Eso es algo que depende sí de nosotros, ¿no? Entonces, es un poco complejo el cálculo, pero dependiendo del producto hasta se podría bajar 1.000 o 1.500, ¿verdad? En los productos que tienen más impuestos, ¿verdad? En el caso del gasoil queda 4.30 nomás ya para Claro, bajar, en el ¿verdad? caso, por ejemplo, la nafta 97 creo que pagaba 38%. Sí. En esos No, casos se podrían hacer... la nafta de 97, de más de 97 es la que paga 38%. La de más de Sí. 97. Hasta 97 todavía depende de la importación de nafta virgen. Que es hasta 34. Sí, hasta 34, 34. pero es sobre, es complejo, ¿verdad? Importa el impuesto de dos productos de nafta importada, Sí. el alcohol no tiene impuesto y de la formulación sale el monto final de la nafta. No se puede aplicar directamente el porcentaje al precio de venta al público. Claro. No, eso es incorrecto, ¿verdad? Claro. Pero hay, depende del producto, 1.000, 1.500 los que pueden bajar más en concepto de impuestos. En el caso de gasoil común, podría bajar solamente 430 guaraníes más, que es lo que hoy se paga de impuestos. Bueno, y ahí creo que dijiste algo clave, Guillermo. O sea, si se aprueba este impuesto selectivo, o sea, esta reducción del impuesto selectivo al consumo, dependiendo del tipo de combustible, podría bajar de 1.000 a 1.500, ¿verdad? Sin endeudamiento, como era lo que planteaba el otro proyecto. Sí, en los combustibles más caros. Pero de hecho, el Ministerio de Hacienda no necesita esta ley para bajar. Si quiere Sí, puede hacerlo. con una Porque vía decreto. en la ley están expresados máximos. Claro. Y por decreto se establecen los porcentajes y la Exacto. base es imponible, ¿verdad? Exacto. Pero tiene que hacer sus cuentas, ¿no? De Exacto. a qué santo le debiste, ¿verdad? Totalmente. Para vestir esto. Pero ese mismo, incluso recuerdo que en tiempo de pandemia, a algunos sectores de los servicios, incluso le suspendieron o le redujeron el impuesto al IVA, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Vía decreto, o sea, ni siquiera necesita una ley para tomar esa medida. No necesita de la ley, puede hacerlo vía decreto. Pero depende de sus cuentas, ¿no? De cómo le quede. Pero lo importante de todo esto es que, en resumen, el subsidio no es algo positivo. Claro. Tenemos la mala experiencia de Petropar en el año 2008, que se subsidió durante casi un año, ¿verdad? Y derivó en la deuda a PDVSA. A PDVSA. En ese caso sí el subsidio le alcanzó a todos, ¿verdad? Y bueno, el que más llevó, más se benefició, ¿verdad? Totalmente. Nosotros creemos que el camino que está tomando ahora el Ministerio de Industria y Comercio y el gobierno es el correcto, el de analizar el costo del flete, ¿verdad? Porque toda esta cuestión de los camioneros surgió del impacto del combustible en el flete. Entonces, si el precio del combustible no se traslada al precio del flete, ahí está el problema. Entonces, lo correcto es que se traslade al precio del flete y, en definitiva, todos paguemos por lo que usamos. Es decir, no es correcto que otro pague por lo que yo utilizo, ¿verdad? Exacto. Que cada uno pague lo que utiliza, eso es lo correcto. Y si hay sectores desfavorecidos que ya no tiene solución, ahí en ese caso se ve y se atiende a esos sectores en particular, ¿verdad? Uno por uno, ¿verdad? Exacto. Cuestión de flete. Tuvieron muchos problemas por la cuestión de la logística, los problemas de navegación en los ríos. Ahora con estas lluvias, las últimas informaciones que hay es de que el río está siendo mucho más navegable. ¿Eso podría eventualmente tener algún efecto sobre el valor del flete o no? Sí, claro, porque se está pagando igual flete falso. Significa que la barcaza te cobra como si estuviera llena, pero viene a medio cargar, ¿verdad? Entonces, lo que se paga de flete va a ser realmente por el combustible total, no por la mitad o una parte del combustible. Va a ayudar, pero el componente que más impacta en el precio final es evidentemente el precio importado, la cotización del producto, la cotización internacional del producto. Claro. En el caso de gasoil representa más del 80% del costo total. Ahora, ¿cómo hacemos, Guillermo? ¿De qué manera se puede, pensando a futuro, no ahora a corto plazo, Sí. crear este fondo de estabilización? Y poníamos un ejemplo, por ejemplo, el Banco Central usa de las reservas monetarias cuando quiere intervenir
en el tipo de cambio, ¿verdad? Pero es una reserva que se va alimentando hace bastante tiempo y el Banco Central tiene el Fondo de Garantía de Depósitos, que tiene también los bancos, ¿verdad? Cuando eventualmente ocurre una crisis, se activa y rescata, por ejemplo, el caso de los ahorros. Daban esos ejemplos algunos analistas de que, como bien dijiste, es un fondo que hay que ir aportando, alimentándolo para tiempos de crisis, no salir ahora a las locas y a comenzar a subsidiar precios. La pregunta es, ¿cómo hacemos para crear ese fondo, para que ese fondo comience a alimentarse, a tener recursos y se active cuando hay tiempos como ahora? Se tiene que crear cuando el precio del combustible está bajo. ¿Cuándo está bajo? Y bueno, cuando analizado en un contexto global de nuestra economía se considera que está bajo, ¿no? Y ahí se va a incrementar el impuesto selectivo al consumo. Y ahí tiene que haber también un acuerdo colectivo en tolerar eso, ¿verdad? Claro. Tenemos que tolerar un incremento X del impuesto selectivo al consumo que después se va a ir al fondo. Y ese fondo tiene que obviamente ser manejado de forma transparente, en un fideicomiso, algún instrumento financiero. Ahí hay un porcentaje de lo que se recauda iría a ese fondo. Sí, un porcentaje de lo que se recauda en concepto de impuesto selectivo al consumo iría al fondo. Entonces, en la medida que pase el tiempo, ese fondo va a ir creciendo. Para Ahora, usar la siguiente crisis. esa ley debería ser bastante técnica porque debería determinar en qué momento se usa la plata, Sí. qué porcentaje va, Sí. ¿verdad? Y los parámetros también, a qué precio Así mismo. debería estar a nivel internacional para Claro, arriba. lo que se hace en Chile es establecer una banda de oscilación donde se deja oscilar libremente al precio Ajá. del combustible. Cuando supera el máximo de esa banda, el fondo entra a alimentar el mercado y cuando se baja por debajo de esa banda, el mercado alimenta al fondo. Ya. Entonces se tiene que establecer ese precio máximo tope y ese precio mínimo, dentro del cual se va a dejar oscilar libremente el precio de venta al público de los combustibles. O sea, es una cuestión muy técnica, Claro, pero claro. tiene que tener un consenso general de la sociedad, ¿verdad? De decir, ok, esta es la solución, estamos dispuestos a aportar para ese fondo para prepararnos para los tiempos de crisis. Exacto, exacto. Algunos analistas del sector combustible comentaban de que algunos países tomaron la medida de suspensión de los impuestos selectivos, los impuestos al combustible, para tratar de contener los precios. ¿Eso efectivamente pasó, don Iván? Sí, pasó. Es lo primero que se tiene en mano, ¿no? Bajar los impuestos. En algunos países el impuesto es muy alto realmente, entonces tienen más margen de maniobra. En nuestro país los impuestos no son tan altos como en otros países, entonces el margen de maniobra es menor. ¿En la región cuánto más o menos promedia? Y no Para sabría una idea. decirte, no tengo una Pero idea. estas tasas que van creo que 18 hasta 38% de Paraguay son relativamente más bajas que la región. Sí, por lo que te expliqué, ¿verdad? Porque del gasoil es 18, pero sobre un precio, una base presunta, el gasoil común. Claro. En las naftas, el 25% de alcohol que no tributa. Entonces, el porcentaje final es mucho menor que eso, que es 34, 38%, Claro, etcétera. Claro. Estuvimos viendo, ayer dio a conocer el Banco Central del Paraguay el estimador de cifra de negocios, que es un indicador de ventas del sector, de todos los sectores económicos. Entre ellos está el sector combustible. Y bueno, según datos del Banco Central, al cierre de marzo, ellos notaban una caída en la venta de combustibles cercano al 10%. ¿Ustedes cuánto sintieron con todo esto que ocurrió con Petropar a marzo? Bueno, abril seguramente todavía ellos no nos midieron, pero a marzo, ¿cómo están? ¿Están en esos márgenes o más altos en la caída de venta? Y honestamente, tomando todo el mes de marzo, la caída puede ser que sea así, ¿verdad? Porque desde que se implementó el subsidio, que fue el 18 de marzo, la venta en promedio cayeron un 50%. Pero el promedio es un valor que a mucha gente no le sirve, ¿verdad? Si yo soy un operador de estación de servicio y mi venta bajara un 80, 90%, Exacto. poco me importa el promedio a mí. Totalmente. Tenemos esos casos. Totalmente. Sí, y eso es lo que dio, bueno, generó todo este movimiento de manifestaciones, etcétera, que se hizo, porque la gente ya no tenía el agua al cuello, ya estaba bajo el agua directamente. Y entró la desesperación y fue lo que originó todo este ¿Y hubieron movimiento. estaciones que tuvieron que cerrar? Porque se hizo una medida de fuerza de unos 3, 4 días, algunos colgaron las mangueras por Sí. una hora, pero cierre definitivo no hubo. No tengo yo conocimiento, pero si esto va unos días más, yo creo que ya Hubieran ya hubieran cerrado. Ya están
utilizando sus reservas. Es muy difícil tomar la decisión de cerrar un negocio, pero sí ya se estaba comenzando a analizar la reducción de turnos, ¿verdad? Atender menos horas, etcétera, ¿verdad? Y ya empezaron a dar ya los primeros pasos en ese sentido. Sí. Otra consulta también que se hacían los lectores y la gente en general es, hablaste de más de 2.000 estaciones de servicio en Paraguay y comparativamente con otros países de la región tenemos muchas estaciones en nuestro país. ¿Por qué se da esa situación? Sí, tenemos realmente muchísimas más de las que necesitamos. Exacto. Y debería estar mejor regulado. Se intentó hacer una regulación con una norma ambiental. Lo de la distancia de los 1.000 metros que se habló. No, esa distancia ya es una disposición de Asunción que lleva ya muchos años. Pero se elaboró en el INTN una norma ambiental para la instalación de estaciones de servicio para proteger especialmente los lugares donde hay acuíferos, etcétera, ¿verdad? Y esa norma se convirtió vía resolución en obligatoria en la SEAM. Pero algunas empresas acudieron a la Corte Suprema de Justicia y lograron un amparo para no cumplir con esa disposición. Sí. Lo mismo en Asunción, se apeló a la Corte Suprema de Justicia para no respetar la distancia de los 1.000 metros. ¿Verdad? Exacto. Entonces, este es un tema a abordar dentro de lo que es toda la problemática del sector de combustible, ¿verdad? Con el Ministerio de Industria y Comercio, el Poder Judicial, los municipios, porque los municipios tienen autonomía municipal y cada municipio a través de sus propias ordenanzas reglamenta y regula estas distancias. Exacto. Entonces, es un tema a abordar porque realmente distorsiona, me imagino. Distorsiona, hace que la cantidad de litros por estación baje, exacto. Eso afecta la rentabilidad, etcétera. Es un tema que hay que abordar, sí. Y aparte se pone en peligro también el tema ambiental. Totalmente, ¿verdad? Porque ahí lo que uno se pregunta, y a mí o sea, hay sectores de la ciudad, sobre Ruta 1, Ruta 2 también, que es lo que yo normalmente veo, donde uno ve casi en una cuadra hay como 3 estaciones. O sea, hay zonas, ¿verdad? Y yo lo que conozco, porque ando mucho hacia la zona de San Lorenzo, Ruta 1, donde uno ve una estación acá, después otra acá y otra casi enfrente, o sea, 3. Sí. Y uno lo que se pregunta es, en el análisis de proyección de un negocio, aquel que está abriendo la nueva estación, ¿qué es lo que está viendo? Porque si están 3 pegadas, ¿verdad? Incluso hay veces hasta de la misma bandera, ¿cómo es que le cierra el negocio cuando están tan cerca uno detrás de otro? Sí, realmente le afecta la rentabilidad y hay uno que sale ganando y otro que sale perdiendo. Ya, a veces por mínimos detalles hace que la gente prefiera una y no otra, ¿verdad? Exacto. Y se tiene que para mí lo más importante es velar la norma ambiental, ¿verdad? No solo para las nuevas, las nuevas realmente se supone que se construyen, ¿verdad? Pero todo hay que medirle con la misma vara y asegurarnos de que estén de acuerdo, que estén habilitadas de acuerdo a las normas ambientales actuales y darle un tiempo para que regularicen si esa no es la situación. Lo otro es el tema urbanístico, ¿verdad? Que cada municipio tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Y después de alguna forma hay que impedir que se sigan abriendo estaciones donde ya hay, ¿verdad? Exacto. Sí. Claro, porque realmente es muy llamativo eso, ¿verdad? Finalmente, hay algunos que también durante toda esta discusión del tema de los combustibles hablaron de que, si bien es cierto el Ministerio de Industria y Comercio actúa como una especie de regulador, sí hace falta un ente que se encargue específicamente del tema combustible, que sea como un regulador fuerte. ¿Pensás que eso es necesario? Sí, nosotros creemos de que debe haber un ente regulador de combustibles y se tiene que redefinir el rol de Petropar, ¿verdad? Claro. La Carta Orgánica de Petropar es una ley del año 1985, o sea, hace muchísimo tiempo, y incluso tiene pros y contras para Petropar. O sea, Petropar le ayuda, digamos, en algunas cosas, pero le perjudica en otras. Entonces, tenemos que tener un ente regulador y definir bien cuál va a ser el rol de Petropar, ¿verdad? Claro. Eso yo creo que va a ayudar a regular mejor el Quizás sector, esta crisis pueda ayudar a crear esa figura legal. Sí, sobre todo, más que por el marco legal, también por la presencia de expertos en el tema, en el ente, ¿verdad? Porque hoy en día vemos que opinan muchas personas que no son del sector de combustible, en el sector, o sea, son más especializados en economía, en asuntos impositivos, ¿verdad? Claro. No entienden la psicología el contexto del negocio, cómo funciona el negocio. Se necesita que sean expertos en energía en general y en combustibles en particular. Exacto. Sí.
Bueno, Guillermo, te agradecemos mucho por tu tiempo. Realmente es un tema que interesa mucho a la gente, que la gente está muy pendiente de lo que pueda ocurrir. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Ojalá los precios también internacionales ayuden como para que esta presión tan fuerte que estuvimos teniendo en los precios por lo menos se mantenga y si Dios permite también vaya bajando en los próximos meses. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que hay que aprovechar esta crisis como una oportunidad para analizar las cosas que se deben y se pueden mejorar dentro del sector de combustibles por el bien de la ciudadanía. Así mismo. Guillermo Parra de Dicapar estuvo visitando hoy los estudios de 5 días hablando sobre tema combustibles, tema que realmente dio mucho que hablar en las últimas semanas. Hacemos una pausa, a la vuelta venimos con más del programa.